Decíamos que sin duda hoy es noticia la resolución que tomó el partido, bueno, el sector que encabeza Fernando Amado, que se llama UNIR y que tiene que ver con esta alianza que acepta de la mano del candidato por el Frente Amplio, Daniel Martínez. Así que bueno, muy bienvenido Fernando Amado, gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz cumple. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No me avisaron si no hubiera traído algo, por lo menos. Pero ¿cómo no le avisaron entonces? Y la red social no la vi, entonces está. No, bueno, está amaneciendo la red social. Cumple el mes que viene y tiene una fecha de cumpleaños muy particular. ¿Sí? Sí, el 11 de septiembre. 11 de septiembre. Mirá. Imposible olvidarse. Varias cosas. Las Torres Gemelas. Allende. La muerte de Allende, el golpe de Estado de Pinochet. Es la primera vez que condena la justicia a militares uruguayos por violación de derechos humanos. La muerte de Gonchi Rodríguez. La muerte de Gonchi Rodríguez también. Sí, Es una fecha cargada. Realmente. Sí, está brava. Está brava llevar la cuesta. Desde hoy me pregunto qué tiene el sobre. Ojo, estoy escuchando a los compañeros también, dicho sea de paso. Porque vino con un sobre. No, pero no es... No. Tiene una alianza, nada. No, acá no, la alianza la tengo acá nomás. No, Bueno, sería otro tipo de alianza. sobre fechas, déjenme decir que también quiero saludar, porque esto es increíble, sucede en este país, pero es maravilloso, si bien son de otros canales también, a mis colegas, compañeros de las mañanas de otros canales, que también tienen su representante. Hoy es el día del magazine. Hoy Humberto de Vargas está cumpliendo años, así que mi saludo, y también Victoria Zangaro está cumpliendo. La mañana cumple años. Hace años que 31 de julio es el día del magazine. Hoy es como un requisito. Sí, si no cumplís un 31 de julio. No hay magazine si no hay alguien cumple el 31 de julio. Muy bien, bueno, Amado, vamos a hablar entonces, en primer lugar, de esa propuesta que usted recibe y ahora del sí quiero, que finalmente termina, bueno, contestando en la pasada jornada. En primer lugar, Martínez, ¿cómo fue el acercamiento de Martínez? ¿Lo sorprendió? ¿Se lo esperaba? ¿Qué expectativas tenía? Arranquemos por la propuesta, digamos. Mirá, lo primero es que, con Martínez tenemos una muy buena relación de hace muchos años, como con otros políticos de otros partidos, ¿no? Es parte de la uruguayés, te diría, ¿no? Es muy natural. Entonces, hay un factor humano que acerca a las personas. Eso es un dato de la realidad de la política uruguaya, por suerte. Por suerte, porque genera puentes, porque genera, yo diría, las posibilidades de siempre cuando aparecen crispaciones entre partidos haya gente que de los distintos partidos puede servir para bajar la pelota, para una cantidad de cosas. Entonces, relación personal desde hace mucho tiempo. Relación política desde nunca. Es decir, él estaba en el Frente Amplio, yo estuve en el Partido Colorado, después intentamos generar la alternativa y recién aparece esa relación política cuando Martínez me llama para plantearme de que quería justamente desarrollar un planteo no solo a carácter o a nivel personal, sino a nivel de nuestro sector político, que tenía que ver con un planteo político y electoral, de cara a una elección que tenemos dentro de poco tiempo. ¿Y qué implica ese acuerdo político electoral? Porque la opinión pública lo puede leer de diversas formas. Por supuesto. Pero bueno, en los hechos hay un mecanismo. Esto es, digamos, el apoyo a una candidatura no implica pasarse a filas del partido. No, en este caso fue muy claro. Martínez, cuando nos visitó, allí veo algunas imágenes que están pasando, que además por eso pidió ser recibido en nuestra sede. Lo que planteó fue claramente que nosotros apoyáramos su candidatura, pero en el marco de la creación de un espacio nuevo progresista, es decir, por fuera del Frente Amplio. Que el ingreso al Frente Amplio no solo no lo planteaba porque no estaba autorizado para hacerlo, sino porque ya sabía cómo pensábamos. Entonces, que ella sabía que no era una posibilidad. Lo que sí sentía, la necesidad histórica que en una encrucijada, en una instancia político-electoral, en donde evidentemente la polarización es un dato de la realidad, los progresistas, y él siente que nosotros somos parte, digamos, de esa representatividad, ¿no? De esa representación de lo progresista, tenemos que votar juntos.
y tenemos que tratar de gobernar juntos si hay un gobierno progresista dentro de unos meses. Entonces, el planteo fue muy claro de votar juntos, sí, o sea, apoyar a su candidatura, sí, apoyar a la candidatura de Daniel Martínez, pero en el marco de la celebración, la fundación de un nuevo espacio político progresista. Está bien, pero en la línea de lo que plantea Cristian, ¿qué representa ese nuevo espacio progresista? O sea, pongamos este escenario. Martínez, presidente del Frente Amplio, saca 14 senadores y el vicepresidente de la República, y usted sale senador. Le estoy diciendo, no se puede quejar con el escenario que le estoy poniendo. Usted, ¿hasta qué punto se siente atado por este acuerdo para aprobar las iniciativas que vengan del Poder Ejecutivo? Y fíjese, o sea, el acuerdo es más con el presidente que con el Frente Amplio, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos atadura, por ejemplo, con nada que tenga que ver con la orgánica del Frente Amplio, ni con su programa, ni con su comisión de ética, ni con su plenario, ni con sus mesas, ni con una cantidad de nomenclatura que tiene el Frente Amplio. Si fuera ¿no? diputado, usted no va a hacer el voto 50. No, es que nosotros seríamos parte de una bancada progresista que va a tener su nombre y que dentro de unos días se va a dar a luz ese nuevo nombre, que es independiente. O sea, es independiente al Frente Amplio, lo que obviamente, digo, si votamos juntos con Daniel Martínez porque tenemos coincidencia. Si votamos juntos con Daniel Martínez es porque... ¿La bancada esa que va a tener nuevo nombre, cuenta con alguna otra figura además de usted? ¿Que sea ahora diputado? No, o alguien que hoy no esté en el Frente Amplio. Sí, claro. Es decir, para arrancarte en esa, Julio Torchansky, para ponerte un ejemplo, que es gente que viene del Frente Amplio, que fue 3 veces presidente del Sindicato Médico Uruguayo y que seguramente tiene sus aspiraciones políticas. Pero nosotros, además, una de las cosas que está arriba de la mesa del día 1 cuando Martínez nos visita nuestra sede, es que esto, es decir, no es armar una lista, ¿no? Es decir, no es a 90 días tratar de generar una lista para meter un diputado o 2 diputados o 3 diputados y un senador, como vos decías, sino la generación de un espacio que pueda cobijar, que pueda ser la puerta de entrada de una cantidad de progresistas que no se sientan representados hoy por el Frente Amplio. Porque eso también es un dato de la realidad. Usted viene recibiendo muchas críticas. Pero eso es parte de la política. También, bueno, hay gente que estará de acuerdo, que lo entenderá, que comprenderá. No es la primera vez, lógicamente, que personas se van de los partidos tradicionales para unirse a otra fuerza política. Bueno, así se conforma el Frente Amplio, de hecho. Sí. Pero le pregunto, porque usted de alguna manera lo que viene a hacer con esta alianza es arrimarle votos al Frente Amplio, de gente que lo sigue a usted, que se identifica con su propuesta. Pero es arrimarle votos al Frente Amplio. Esa es tu lectura, o sea, nuestra lectura... La pregunta es, claro, pero digo, entiendo que estas críticas sobre todo vengan quizás de figuras, no digo de figuras políticas, digo de votantes del Partido Colorado, que quizás obvio. no comprenden esa estrategia suya, ¿no? En un momento en el que, bueno, se dice que está dividida en dos las aguas, los que quieren seguir con este gobierno y los que quieren cambiarlo. Sí. A la hora de optar, en definitiva, usted con esta alianza, yo lo interpreto así, me gustaría que usted me lo refutara. Nosotros está arrimándole los votos al Frente Amplio. Nosotros hicimos todos los esfuerzos, ustedes están de testigo porque acá vine varias veces, para que naciera una nueva fuerza política que intentara romper con esa polarización. O sea, si naufragó esa posibilidad, no fue por nosotros. Nosotros hicimos todo lo posible para la alternativa, con el Partido Independiente, con Navegantes, con Avanza País de Francini Valle, porque seguimos convencidos que lo mejor para el país no es la polarización. Ahora, es la realidad. Es decir, nosotros solo no podemos romper la polarización. Ese es un dato objetivo. Entonces, tenemos que, digamos, trabajar y digamos, accionar políticamente de acuerdo a lo que es la realidad. Esa realidad marca de que tenemos una elección polarizada. Punto. No hay espacio para una tercera vía, que era lo que nosotros queríamos. De hecho, yo ayer en el discurso decía, ¿es la mejor solución? No. La mejor solución era la que nosotros sentíamos. Pero un partido como Cabildo Abierto, por ejemplo, ¿le parece que no es una tercera vía? Por ejemplo, por poner un caso, bueno, que se conformó en un tiempo récord, porque estamos hablando de obvio. Puede ser una tercera vía, pero no es una tercera vía socialdemócrata, de izquierda republicana, como los valores que nosotros representamos. Podrá ser una tercera vía de una visión de derecha, bastante rancia,
militarista, Ahora, es decir, no- bastante religiosa ¿No también. se vio seducido de alguna manera por el nuevo escenario de Talvi? Porque Talvi está demostrando en sus primeras acciones que no es más de lo mismo que había en el Partido Colorado. Cuando le fue a buscar Sanguinetti y le dijo yo te apoyo, le dijo no, voy por la mía y le ganó. Ahora la resolución que toma de no, te voy a decir no habilitar y capaz que no es justo el término, pero de no darle el ok o el aval a Bordaberry para presentarse después de que no participó en las internas, está demostrando personalidad. Lo están criticando, hay mucha gente que lo está matando en la interna del Partido Colorado por la decisión que toma, pero demostró que por lo menos no se está comportando como tantas veces usted criticó que estaba haciendo el Partido Colorado. ¿De alguna manera no se vio seducido por ese nuevo escenario en el Partido Colorado? Pero no porque el Partido Colorado sigue siendo y expresando lo mismo. O sea, nuestra No, ida pero del la Partido votante no. Colorado... ¿Cómo no? Nuestra ida del Partido Talvi ganó Colorado... con el 50%. Cuando tenés el 46%, porque el 50% vos depende de cómo lo mires. O sea, vos mirás el 50% de Talvi. Yo miro el 46% de Sanguinetti y compañía, digamos, ¿no? Entonces, cuando tenés en un 46% la mitad de tu partido, ¿no? Y el propio líder, digamos, de esa expresión, cuando explica su derrota, ¿no? Una de las razones principales por las cuales explica su derrota es que perdió votos para con Manini, ¿no? Te está diciendo todo de lo que es el Partido Colorado, o gran parte del Partido Colorado, o por lo menos la mitad del Partido Colorado. O sea, es un Partido Colorado que podrá tener la etiqueta de ballistas. Ellos incluso tenían la etiqueta y el sublema de ballistas. Pero sin embargo, perdieron la elección, según su propia lectura, no es mi lectura, es la del propio Sanguinetti, porque perdieron votos con Manini, ¿no? En el interior del país. Entonces, es decir, más gráfico, ¿no? De lo que terminó siendo una expresión que quizás en los 80 aspiraba a ser la socialdemocracia colorada, ¿no? Con Sanguinetti a la cabeza y que intentaba ingresar a la Internacional Socialista y una cantidad de cosas, es hoy la expresión, digamos, New Age de un pachequismo muy claro, muy contundente, liderado de alguna manera por Sanguinetti, que además entre sus filas también tenía figuras que pedían medidas prontas de seguridad, etcétera, etcétera, que podemos discutir si son de escaso o no tan escaso relieve. Pero digo, el propio Sanguinetti, una de las razones que sustenta al defender o a explicar su derrota es que perdió votos con Manini. Es muy fuerte. O sea, porque él es el ballista, con el sublema ballistas, ¿no? Es decir, entonces eso yo creo que exime de todo análisis, ¿no? Lo que es el Partido Colorado. Y como nosotros no vamos a ingresar al Frente Amplio, porque acá está el tema que tiene que ver con algo que planteaba Sole más temprano. O sea, nosotros lo que venimos es a plantearle una alternativa. Primero al ciudadano, ¿ah? Al ciudadano progresista que no se siente representado por el Frente Amplio, pero se siente progresista y hoy no encuentra un lugar donde depositar su confianza. Segundo, dentro del bloque progresista, seguir interpelando una cantidad de cosas que no estamos de acuerdo con el Frente Amplio. Ayer en mi discurso y en varios discursos de los compañeros y compañeras que hablaron en la Asamblea de UNIR, hubo muchas críticas también al Frente Amplio. Es decir, nosotros, nuestro discurso no cambia. Dice, Amado, que no fue, o sea, que esto se dio en ese contexto que no fue lo más feliz, en realidad. Usted lo reconoce. La política es el arte de lo posible, ¿no? Es decir, vos capaz que quisieras también, no solo la política, o sea, capaz que Nico quisiera que en Canal 4 se apostara a un gran programa político periodístico en marco de las elecciones y que pudiera hacer las entrevistas que hacía antes. ¿Ah? Pero capaz que eso no está disponible. Y tiene que moverse como puede. Bien. Bueno, en la política pasa lo mismo. Es Bien decir, claro. no hay misterio. Uno se mueve como puede. ¿Para qué? Es decir, siempre guiado por las ideas. Y acá me parece muy importante porque es muy deshonesto intelectualmente, aquellos que de repente agarran 30 segundos o de un discurso, de lo que sea, ¿no? Y quieren con eso empañar lo que ha sido un camino de por lo menos más de una década, yo diría de 18 años, ¿no? De actividad política, pero más de una década, con un grado de coherencia a prueba de balas. O sea, acá nadie prendió el señalero derecho para doblar a la izquierda, ¿no? Es decir, ustedes hace años que me vienen preguntando, bueno, ¿y cuándo te vas para el frente? ¿No? ¿Y cuándo te vas para el frente?
¿Y cuándo te vas para el frente? No me voy para el frente. Ahora, vamos a cooperar con una fuerza progresista porque en un cruce de caminos que tiene el Uruguay, en donde claramente el tema electoral está planteado entre progresismo y, desde mi punto de vista, conservadurismo, bueno, nosotros naturalmente vamos a recorrer el camino del progresismo. Ya le vamos a dar la palabra a Leo Borges, que se suma a la mesa. ¿Cómo no? Pero, diputado, ayer leía a Patricia Soria, que es integrante de UNIR y del movimiento del Barroballo, también está allí en el primer frente de batalla, digamos, junto a usted, y decía, al bloque conservador ni cabida. Lo leía allí en la red social Twitter. Ese bloque conservador, usted quizá, digamos, coincida en esa mirada. Sí. ¿Incluye, por ejemplo, el Partido Independiente? Pero es que el Partido Independiente, digamos, optó, decidió, ¿cómo decirlo? Se proyecta en ese bloque conservador. Pues acá estaríamos hablando de una dicotomía entre el progresismo sería unir más el Frente Amplio A ver, y a conservadores los demás. nosotros, los que nos cortaron el brazo fueron el Partido Independiente. Una metáfora muy en uso. en estos días. Digo que está... Claro, nos cortaron el brazo porque realmente nosotros sí íbamos independientes hasta octubre a muerte. Y era ese el camino y no había de dónde, no nos sacaba nadie de ese camino porque creíamos y creemos, seguimos creyendo lo mismo, lo que pasa es que no está disponible, que la polarización exacerbada no es buena para el país. Entonces, del momento que el Partido Independiente ya estaba jugado hacia uno de esos bloques, quedamos nosotros solos en ese lugar, en ese espacio. Entonces, digo, no hay que ser más realista que el rey. Nosotros somos un sector joven, un sector de promedio de edad de 30 y pico años. No era para seguir verdadera. O sea, si hoy tuviera que volver a elegir entre otra alternativa como la que se planteó en el Partido Independiente y esta alianza que finalmente, por las circunstancias, como usted explica, tuvo que hacer con el Frente Amplio. ¿Volvería a elegir, si pudiera volver a elegir, pero una que situación más similar a la de la alternativa con el Partido Independiente? Pero es que nosotros estábamos convencidos de construir una tercera vía. Ese era el camino que... No había manera de seguir con el Partido Independiente más allá de la fractura que se dio con los demás sectores. ¿No? ¿Cómo va a estar, digamos, arriba de la mesa una posibilidad cuando connotados integrantes del Partido Independiente dicen una y otra vez que claramente van a recorrer el país y van a hacer toda la fuerza con los otros dos integrantes, yo diría, de ese trío de mosqueteros del cambio, ¿no? Es decir, tenés a Lacalle Pou, tenés a Talvi y tenés a Mieres. Hay que reconocer, y yo creo que la honestidad intelectual para mí es muy importante. Entonces, Lacalle Pou y Talvi siempre dijeron lo mismo. Es decir, no le escondieron la leche a nadie. Es decir, siempre plantearon de que iban rumbo a un cambio, de que no existía la más mínima posibilidad de no cooperar pensando en la necesidad de sacar al Frente Amplio del gobierno, etcétera, etcétera. El Partido Independiente, es más, echó con juicio sumario o de alguna manera hizo una jugada política autoexcluyéndose de la alternativa, pero en realidad lo que pasó fue expulsó con juicio sumario a Selva Andrioli por haber dicho que ella no apoyaría a Lacalle Pou en un balotaje. Ahora, cuando gente importante del Partido Independiente dice que apoyaría o que trabajaría para un gobierno de cambio, sea cual fuera el que encabezara, digamos, ese gobierno de cambio, Talvi, Lacalle Pou, no pasa nada. Es decir, ahí queda clara la fractura expuesta entre algo que decían que era hasta octubre nada, que fue falso. Bien. Una pregunta normativa, de tipo normativo. Dale. En los años 90, el Frente Amplio crea el Encuentro Progresista como una fuerza más grande, un lema más grande donde ingresaran personas. Después crea la nueva mayoría y finalmente gana, en el 2005 gana con, 2004, perdón, gana con Frente Amplio, Encuentro Progresista, nueva mayoría. Sí. Pero eso era un lema, básicamente. Sí. Hoy en día ya es tarde para generar un lema nuevo que se llame Frente Grande o que se llame Nuevo Impulso. Sí. O sea que, básicamente, UNIR va a tener que ingresar, si bien no a los órganos deliberativos del Frente Amplio, la lista va a tener que decir Frente Amplio. Es lo mismo que, o sea, lo más parecido, para no, digamos, extenderse mucho, es lo más parecido a lo que veníamos trabajando con la alternativa. Íbamos a comparecer bajo el lema Partido Independiente por necesidad y por interés.
¿Por qué? Porque el Partido Independiente generaba un crédito electoral a partir de lo que había votado en la elección anterior, y para una expresión política pequeña era importante ese dinero para financiar la campaña, porque ya estaba todo armado, una cantidad de cosas. Ahora, ninguno de los sectores, ni Navegantes, ni Avanza País, ni nosotros, ingresábamos al Partido Independiente, nos sentíamos parte del Partido Independiente, ni nada que se le parezca. De hecho, cuando a nosotros, UNIR, el Partido Independiente nos ofreció eso, le dijimos que no. Es decir, es un tecnicismo que yo lo entiendo y entiendo que esté arriba de la mesa y que se plantee. Es evidente de que no podemos hoy, digamos, inscribir un nuevo lema porque la Corte Electoral en este momento está cerrada en ese sentido. El periodo de inscripciones ya terminó, tenés que moverte con los lemas que existen, pero, es decir, más allá de que diga lema Frente Amplio, para nosotros, como iba a decir antes lema Partido Independiente, para nosotros realmente lo importante no es ese tecnicismo, sino el hecho de un acuerdo político a cara descubierta, diciendo lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, que no vamos a tener ningún tipo de vinculación orgánica con el Frente Amplio, que naturalmente yo voy a seguir votando todas las investigadoras en el Parlamento si sigo siendo diputado o lo que sea, como las he votado hasta ahora, que el discurso es el mismo. Es decir, nada ha cambiado, lo único que se genera una posibilidad, primero, porque después de las internas gana Daniel Martínez. Como dije hoy, no hubiese sido lo mismo si hubieran sido otros los candidatos que ganaban. Segundo, porque Daniel Martínez tiene esta intención, porque podría haber pasado que Daniel Martínez no se le pasara por la cabeza esto, ¿no? O que, no sé, o que consultado al Frente Amplio le hubieran dicho no. ¿Ah? Es decir, una cantidad de cosas. Parte de Daniel Martínez una propuesta que a nosotros nos seduce porque es una propuesta con el candidato, en donde mantenemos toda nuestra independencia, en donde mantenemos toda nuestra libertad de acción, de conciencia, de pensamiento. Y lo que hacemos sí es, después de haberlo analizado fríamente, ser realistas de que el Uruguay está en un cruce de caminos entre dos polos, lamentablemente, que esperemos que en el próximo quinquenio cambie, y que ya no estemos enfrentados a esa dicotomía, y yo creo que va a pasar porque está terminando una etapa política para empezar otra. Bien, por ahora, suerte. Amado, en definitiva también digo, no queda mal decirlo, pero esto le permite a ti y a tu sector poder estar, en definitiva, probablemente en el próximo Parlamento. Claro, en el próximo Parlamento. Digo, yo entiendo que no quede bien quizás decir, bueno, pero era la manera, una alianza, más allá de que haya sido ahora con Martín, era la manera de poder estar en el Parlamento, y creo yo que ejerciendo lo que querés ejercer, que es la política, porque digo, no hay otra manera. A ver, no soy de los políticos que se caracterizan por poner el cassette, ¿no? Entonces, por supuesto, o sea, la política se hace haciendo política, y la política se hace intentando ocupar espacios para poder representar las ideas que son avaladas por una cantidad de gente que te vota, ¿no? Pero, si no te vota, quedas afuera. Eso, si te vota, va a tener que sacar representás esas ideas. 26.000 votos para estar en el Parlamento. ¿Eh? Va a tener que sacar 26.000 votos para estar en el Parlamento. Por más alianza, acuerdo, lo que nosotros sea. lo que estamos convencidos es que tenemos que hacer esto. ¿Ah? Que tenemos que hacer esto más allá. A ver, nosotros Bien. no agarramos ni una encuesta, ni una calculadora. Lo que hicimos fue realmente volver al día uno y decir, a ver, nosotros cuando empezamos a hacer política lo empezamos a hacer por ideas. Venimos defendiendo una cantidad de ideas muy claras, muy coherentes, hace 18 años. Tenemos la oportunidad de seguir defendiéndolas porque nos garantizan determinado marco de independencia, etcétera, etcétera. Eso quedó claro. Entonces, pero de acá a octubre, entonces, ¿cómo tienen que, cuál es el trabajo a hacer en el tejido de esta alianza para redondear? Construir este espacio que hoy me reúno con Martínez a las 13 horas para, obviamente, informarle de la decisión oficialmente, pero también para empezar a trabajar. Construirlo, ponerle nombre, ir a buscar una cantidad de gente que nosotros tenemos en mente para ir a buscar, que son progresistas, que no se sienten cómodos en el Frente Amplio y que sí se sentirían cómodos eventualmente en un espacio independiente, darle la oportunidad al ciudadano a través de una expresión electoral nítida y clara de este espacio político nuevo para que pueda votar. Y obviamente en estos 80 y pico días que quedan para la elección, dejar todo en la cancha, convencido de que hay dos cruces de camino. Uno es el de conservadurismo y progresismo. Y el otro, que para mí no es nada menor, es el de
es más largo, y yo sé que se está terminando, es el del impulso y su freno. Es el de Real de Azúa, que está más vivo que nunca 100 años después. O sea, el Uruguay después de grandes transformaciones tiene una tendencia de las fuerzas conservadoras y a veces también de las progresistas, decir, bueno, paremos acá un poquito, es decir, amortiguar. Nosotros queremos que siga habiendo impulso, que no haya freno. Bien. Y como vallistas, volvemos digamos, a repetir la misma fórmula. Ayer la asamblea se dio en el marco de una fecha muy importante, que fue la Convención Nacional del Partido Colorado, en donde Valle y Ordóñez planteaba la necesidad de una reforma constitucional con el colegiado. Fue la primera vez que Valle perdió. ¿Ah? ¿Por qué? Por el freno de los conservadores. Estaba Valle y Ordóñez por un lado, junto con los socialistas, y de otro lado estaban los blancos y los riveristas. Fernando Amado, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.